Olá, hermanos y hermanas, queridos estudiantes, bienvenidos a nuestro último día de clase. Espero que la semana haya sido entretenida, haya sido una semana de mucho aprendizaje y hoy en día será una clase diferenciada. ¿Por qué? Vamos a aprender un poquitito de cómo estudiar la Biblia. Tal vez sea la tarea más importante en el Instituto Bíblico y TIP es enseñar a estudiar la Biblia como corresponde. A Ana Raquel, nuestra teóloga, que se graduó aquí en ITIP Antofagasta, ella va a hacer la clase. Yo estoy solamente hablando un poco de la importancia de cómo estudiar la Biblia. Ana Raquel va a presentar a ustedes un ejemplo práctico, su monografía, su tesis final del ITIP, que fue lindísima y sacó un 7. Así que ustedes van a ver un ejemplo de cómo observar el texto bíblico, cómo interpretar el texto bíblico y cómo aplicar el texto bíblico. La observación es qué dice la escritura. El leer el texto bíblico como el texto bíblico es de verdad y no tratar de saberlo de memoria solamente. Hay que leerlo en distintas versiones. Hay que leer el texto anterior y el texto posterior. Hay que buscar las palabras claves, los sinónimos de las palabras claves. En especial, hay que buscar en un diccionario bíblico el significado de las palabras claves. También tenemos el segundo paso, que es la interpretación. ¿Cuál mensaje central de ese texto bíblico que estoy estudiando? ¿Qué es lo que quiere decir a nosotros? Que más adelante va a transformar nuestras vidas. ¿Transformar cómo? En la aplicación, yo debo tratar de vivir este mensaje central. Ahora, ¿será que logré bien el mensaje central? Porque si lo logré, debo encontrar en la propia Biblia otro texto bíblico que diga lo mismo. Y la Biblia no puede contradecirse, entonces no puede encontrar en un texto bíblico que diga al contrario. Eso no está bien en la interpretación bíblica. Bueno, usted va a pasar 4 años estudiando los 3 pasos. Hoy en día, usted va a ver un ejemplo con la teóloga Ana Raquel de cómo estudiar la Biblia. Que Dios te bendiga, disfrute de esta clase y si le gustó del Instituto ITIP Antofagasta Coquimbo, puede matricularse con nosotros. Las clases online y presenciales van a empezar próxima semana. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Hola mis hermanos y hermanas, yo soy la Ana Raquel, exalumna del ITIP, y hoy les voy a mostrar mi monografía que escribí para terminar el ITIP, ¿cierto? Mi monografía se llama Llamados para servir en amor y así seguir transformando el mundo. Y bueno, esta monografía yo apliqué básicamente los 3 pasos para estudiar la Biblia en todo el tema que quise estudiar. Y lo apliqué en varios versículos y textos bíblicos para llegar a este resultado, claro que siempre con la guía del Espíritu Santo y con la a escribirlo, ¿cierto? Entonces veamos. Primero, como siempre, empecé con la observación. Lo interesante de esta observación que hice es que fue fuera de la Biblia. Yo, al empezar esta monografía, me ponía a observar la sociedad que tenemos hoy en día. Observaba tanto a cristianos cómo se comportan en la sociedad y veía personas, cristianos muy perdidos en su llamado, no sabían qué hacer, no tienen propósito y terminaban no logrando ser santos, haciendo escándalos en la sociedad y este tipo de cosas. Entonces me preguntaba, ¿cuál es el llamado de la iglesia? Enfrente a tanto eso de cristianos perdidos, me preguntaba cuál era el objetivo con la iglesia, ¿cierto? Si ella se veía tan perdida en la sociedad. Y lo otro que observaba también era la sociedad en sí, no necesariamente cristiana, sino la sociedad que tenemos hoy en día, familias destruidas, niños abandonados, padres con problemas de alcoholismo, tristeza en las calles, mucha droga, mucha prostitución y todo ese tipo de cosas. Entonces miraba y observaba la sociedad y decía, pero ¿cómo transformar este mundo, cierto? Nos nace ese sentimiento de querer ayudar, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, esta monografía surgió de la observación de la sociedad y del comportamiento humano que tenemos, siendo estos cristianos
o no, ¿cierto? Y bueno, empecé a decirme que para poder ayudar a la sociedad y poder transformar este mundo, primero necesito conocer la necesidad de este mundo. Y ahí me fui a la Biblia, porque en la Biblia está todo sobre la humanidad y cómo ésta empezó. Así que la necesidad que tiene el mundo entero en común empieza en Génesis. Si leemos Romanos 5:12, vamos a darnos cuenta que el problema del ser humano y de la humanidad entera es que ha peleado con Dios. En Génesis, Adán y Eva decidieron querer ser igual a Dios, y esto los llevó a una serie de pecados que al final los separó de nuestro Dios, y llevando así toda la humanidad a separarse de Dios y tener esta pelea con Dios, tener estar condenados a muerte por justo juicio de Dios. Leamos Romanos 5:12, que dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el problema en Génesis nos condenó a muerte por justo juicio de Dios. Si leemos Romanos 3:23 o Romanos 1:32 o Romanos 6:23, entendemos esto claramente. Teníamos una deuda a pagar, que era la muerte por nuestros pecados, al separarnos de todo lo que era perfecto, de todo lo que era santo, santo, santo. Logramos lo imperfecto, logramos lo insano para nosotros. Y entonces resultó que la humanidad entera está necesitada de luz de vida, de salvación y de paz con Dios. Luz de vida porque estábamos condenados a muerte, de salvación para liberarnos de esta vida eterna, triste y alejada de nuestro Dios, y de paz con Dios porque vivíamos en una vida de pelea, de ir en contra a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y vemos que la necesidad en la sociedad actual no está lejos de esta necesidad mundial, de esta necesidad humana de salvación del pecado. La sociedad actual está totalmente ligada a esta necesidad central y que tenemos desde los principios de los tiempos. La tercera edad está abandonada, menospreciada y sin esperanza. No tienen esperanza de vida, no tiene perdón por los pecados que cometieron en el pasado. Sus familiares a veces los odian, no los valorizan y los abandonan. Y todo eso está ligado al pecado y a la necesidad de un Salvador, a la necesidad de vida eterna y de perdón de nuestro Dios. Hay matrimonios rotos, llenos de engaños, que no tienen a Dios como su centro, no buscan de Dios y no tienen el ejemplo de esa vida, de un amor verdadero. Jóvenes y adolescentes sin rumbo, contaminados por el mundo y depresivos, personas sin esperanza de vida que necesitan un qué hacer en este mundo, necesitan una misión y no saben de dónde vienen ni para dónde van. Entonces están necesitados igual de esta salvación, necesitados de ese qué hacer que Dios nos da, que Dios nos muestra ese propósito, de una esperanza de vida y de ayudar a otros. Y niños dejados de lado que son considerados como estorbo, y ellos también han sufrido demasiado con esta necesidad de saber que hay un Padre que los ama, un Padre perfecto y que los considera muy, pero muy importantes porque es su creación. Entonces, si vemos esa sociedad actual, los problemas que hay en ella están totalmente ligados al problema de cualquier ser humano, que es el problema del pecado, el problema de resolver el tema del pecado, de que alguien pagara la deuda del pecado por nosotros, que es la muerte, y que alguien nos restableciera, nos reuniera con nuestro Dios, porque estábamos peleados con Él, ¿cierto? Entonces esa es la necesidad del mundo. Esa es la observación que podemos hacer en la Biblia de la necesidad del mundo y de cualquier ser humano. ¿Y cuál es la respuesta de Dios frente a esta necesidad? Bueno, la respuesta de Dios frente a esta necesidad de que se solucionara el problema del pecado es Jesús. Jesús es la persona que Dios nos dio para resolver el problema del pecado, para pagar nuestra deuda, para darnos un ejemplo de vida perfecto y santo, para darnos esperanza de vida, para restablecer nuestra relación con Dios y para redimirnos de
de nuestro pecado. Y si vemos durante toda la Biblia, aquí entra igual un estudio de toda la Biblia buscando una sola persona que es Jesús. Esto sería ya un estudio de teología bíblica, ¿cierto? Jesús, si vemos en Génesis 3:15, es la simiente de Eva y pueden verlo así durante toda la Biblia. Y llegando a una conclusión de esta diapositiva, Jesús es la respuesta que Dios nos ha dado para resolver esa necesidad. Y Jesús es la gran obra de Dios, es la obra que Dios ha hecho y ha planeado desde Génesis 3:15, en que el hombre en que Eva y Adán ya habían pecado, y Dios promete una simiente de Eva que iba a acabar con el problema del pecado. Entonces Jesús es esa gran obra de Dios que pasó por distintos nombres, pasó por distintas promesas, pasó por distintos profetas, reyes, por distintas personas y lugares, pero que terminó en un solo nombre que da salvación, que podemos ver en Hechos 4:12, ¿cierto? Porque no hay otro nombre dado a la tierra debajo de los cielos en el cual hay salvación. Solo Jesús suple esa necesidad que teníamos, ¿cierto? Y como vemos en Juan 6:29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de salvación que Dios ha hecho, en la cual solo uno puede suplirnos en esta necesidad, que es Jesús, ¿cierto? ¿Y cómo Jesús suple esta necesidad? Ahí vemos el servicio perfecto, ¿cierto? Y si leemos Marcos 10:42 al 45, veremos en cuál contexto está esta palabra servicio, ¿cierto? Porque servir puede significar algo para el mundo, pero estamos hablando de servir en el contexto de la Biblia, que no tiene nada que ver con el servir del mundo. Entonces, para entender el significado de una palabra, tenemos que ver cuál significado tiene en el mundo y comparar con el significado bíblico, buscarlo en diccionarios bíblicos, pero principalmente leer versículos bíblicos con esa palabra y entender, sacar una conclusión del significado de esa palabra en la Biblia. Leamos Marcos 10 del 42 al 45, que dice así: pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Increíble este texto bíblico, ¿cierto? Aquí Jesús nos revela cuál es la verdadera autoridad, qué es lo que Dios valoriza, ¿cierto? Que la autoridad en realidad es humillarse. Esa es la verdadera autoridad, una autoridad que conquista, ¿cierto? Y podemos ver eso con Jesús. Em, el ser humilde, ese va a ser el primero, el que sirve a todos será el primero. Y Jesús habla de su misión en el versículo 45, hablando que el Hijo del Hombre no vino para que los sirvieran, como se esperaba, sino que Jesús vino para servir, para dar, para entregar, para suplir una necesidad, ¿cierto? Y dar su vida en rescate por muchos, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa servir en este texto? En este texto yo busqué en un diccionario bíblico con la palabra en griego, y significa que es expresión de su humillación y entrega de sí mismo por el beneficio de otros. ¿Cierto? En el mundo servir hablamos de que las cosas nos sirven. Este audífono me sirve para escuchar y para hablar. Las cosas a mí me sirven. Ellas me suplen una necesidad, pero aquí vemos que servir es suplir la necesidad de otros, en beneficio de otros, ¿cierto? Es algo voluntario y va por la ayuda de otros. Entonces podemos concluir que servir significa entregar, suplir una necesidad por otros, no para nosotros, no suplir nuestras necesidades, sino suplir las necesidades de otros. Y eso fue exactamente lo que Jesús vino a hacer. Él vino a suplir nuestra necesidad de salvación y lo podemos ver en su servicio perfecto en la cruz. Jesús en la cruz
al crucificarse por nosotros, estaba tomando nuestro lugar, estaba pagando la deuda del pecado que nosotros debíamos pagar, porque Jesús era perfecto, inocente, víctima de cualquier pecado, y aún así, siendo varón perfecto, inmolado, Él murió en nuestro lugar para pagar nuestros pecados. Él sufrió el castigo que alguien debería sufrir por el pecado de toda la humanidad. Y quien lo sufrió fue Jesús, el Hijo de Dios, una persona totalmente perfecta, que es ejemplo de vida para nosotros hoy en día, ¿cierto? Jesús entregó todo, no guardó reservas. Él vino al mundo, dejó de ser un inmortal, pasó a ser una persona, un ser humano mortal, pasó a limitarse a dar pasos, a tener que comer porque tiene necesidades, a tener que dormir. Jesús pasó a tener que sufrir, a tener que luchar contra el pecado, porque en el cielo no hay pecado. Jesús tuvo que bajar y tuvo que lidiar con el pecado, tuvo que lidiar con esa arrogancia, tuvo que ver el sufrimiento de las personas, suplir, ayudar a esas personas, mostrar quién Él era. Jesús sufrió todo eso, pero Él no paró ahí, Él entregó su propia vida por nosotros. El servicio de Jesús en la cruz fue suficiente. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, Él sufrió el castigo de pecado de todas las personas de la humanidad en todas las épocas. Jesús sufrió el castigo del pecado desde Adán y Eva hasta el pecado de los últimos seres humanos de esta tierra. Jesús pagó el pecado de todos ellos, pagó el precio de cada uno de ellos. Entonces, por eso el servicio en la cruz de Jesús fue suficiente y no se necesitó otro sacrificio, porque el que Él hizo ya pagó el castigo de todos los otros pecados del mundo. Jesús es el siervo perfecto, porque fue el único capaz de suplir la necesidad espiritual del mundo y de unirnos a Dios nuevamente. Jesús al morir en la cruz y al resucitar, porque ahí estuvo la transformación, al tomar nuestro lugar, pagar nuestra deuda, sufrir lo que nosotros deberíamos haber sufrido los castigos del pecado hasta el peor de todos, que es la muerte, siendo una persona que nunca había pecado. Fue un gran sacrificio, le exigió todo lo que él era, sufrió la peor muerte. Al hacer todo eso y después resucitar, dándonos esperanza de vida, Él nos demostró hasta hoy que es el único capaz de suplir nuestra necesidad espiritual, de darnos vida eterna si creemos en Él como Señor y Salvador, y el único de unirnos a Dios nuevamente. Él es el único que puede unir el cielo a la tierra, el único que puede restaurar esa relación entre Dios y seres humanos, porque Él nos justifica delante de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Por medio de Jesús podemos ser llamados hijos de Dios, al igual que Él es hijo de Dios. Y gracias a su gran sacrificio por nosotros y servicio, ¿cierto? Entonces servir es suplir una necesidad por el beneficio de otros. Y Jesús igual hizo su servicio durante su ministerio. En la cruz fue el clímax de su servicio, pero él también hizo un servicio durante su ministerio. Él en cada milagro, él veía a las personas, las observaba, veía lo que necesitaba, veía su contexto. Él sentía compasión por la necesidad de esas personas. Él no solo paraba ahí, sino que después suplía la necesidad de esa persona, tanto espiritual como cualquier otra que la persona tuviera. Y al final siempre daba la gloria y la honra a nuestro Dios. Jesús siempre nos enseñó a dar la gloria y honra a nuestro Dios. Y ahí, si ustedes abren su Nuevo Testamento, en la parte de los Evangelios, y leen los milagros que Jesús hizo, se darán cuenta de que Jesús siempre hacía esto, siempre suplía todas las necesidades de las personas. Aquí dejé un ejemplo del hombre ciego de nacimiento de Juan 9. Si después quieren leerlo, pueden leer, es muy, muy completo y entendemos claramente el servicio de Jesús, que nunca fue en parte, siempre fue en todo. Siempre se preocupó por todas las áreas de una vida de un ser humano. ¿Y por qué es perfecto el servicio de Jesús? Que lo hace distinto, ¿cierto? Porque Él lo hace con amor. Si leemos 1 Corintios 13, del 3 al 7, nos daremos cuenta que Pablo aquí nos da una definición de amor, de lo que es el amor y cómo el amor hace la diferencia en todo.
en todo en el mundo, en nuestras vidas. Así que leamos. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se dan cuenta que aquí Pablo dice que si doy todo, hasta mi vida, para ayudar a otros, pero no hay amor en esa entrega, entonces de nada sirvió? Aquí vemos que la palabra amor hizo un contraste entre todo y nada, ¿cierto? Sigamos leyendo. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí vemos que el amor está siendo tratado como una persona, está siendo personificado, ¿cierto? Como un sentimiento puede sentir, como un sentimiento puede comportarse con rudeza, cómo puede actuar de cierta manera, es solamente un sentimiento. Quienes se comportan, quienes actúan y quienes sienten somos nosotros, seres humanos racionales, ¿cierto? Pero aquí vemos entonces que el amor no está siendo tratado como un simple sentimiento o como una simple acción. El amor aquí está siendo personificado. ¿Qué esto quiere decir? Que Pablo nos está mostrando que el amor no es un sentimiento, una acción o una palabra. El amor es una persona. Es una persona que es paciente, que es bondadosa. Una persona que no es envidiosa, no es jactanciosa, no es orgullosa. Una persona que es mansa, que todo lo comparte, una persona que es pacífica, una persona perdonadora, es una persona que habla de la verdad y en ella se regocija, es una persona que todo disculpa, todo cree, todo espera y todo soporta. ¿Quién es esta persona, hermanos? ¿Quién todo lo soportó por nosotros? Este es Jesús. Entonces podemos concluir que Pablo aquí está hablando de Jesús. Jesús es ese amor que Pablo describe en 1 Corintios 13. El amor es Jesús. En 1 Juan del 8 al 9 leemos: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Leemos aquí que Dios es el amor, ¿cierto? Y cómo Dios manifestó su amor por nosotros. Dios manifiesta su amor por medio de la entrega de Jesús para nosotros. ¿Cierto? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo Jesús para nosotros. Dios manifiesta su amor para nosotros por medio de Jesús. Leemos eso en Juan 1:1. El Verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Si Jesús es el Verbo, ¿cierto? Si Jesús es Dios y Dios es amor, y este amor de Dios se manifiesta a la humanidad por medio de Jesús, que es el Verbo, ¿qué concluimos? Dios es amor y Jesús es el verbo amar. Dios es el amor y cómo se manifiesta el amor de Dios, cómo se pone en acción por medio de Jesús, que es el verbo amar. Y en Colosenses 3:14, sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Jesús es el lazo de la perfecta unión entre Dios y nosotros. Él fue el único capaz de reconciliarnos con Dios nuevamente. Entonces no hay dudas de que Jesús es el amor manifestado, el amor de Dios por nosotros manifestado. Jesús es el amor que todo lo transforma, todo lo transformó y todo sigue transformando. ¿Cierto? Hay muchos otros versículos en la Biblia que comprueban esta idea de que Jesús es el amor. Amor que transforma en la cruz. ¿Por qué en la cruz no se podría haber entregado otra persona? Porque esa persona, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 13, no lo hubiera hecho en amor. Esa persona de nada hubiera transformado, porque esa persona no hubiera sido perfecta, no hubiera hecho un sacrificio perfecto, no hubiera soportado todos los pecados, el peso del castigo de todos los pecados de la humanidad, de todos los tiempos en sus espaldas, y esa persona no hubiera podido resucitar.
y si no resucitaba, no había transformación. Si Jesús no hubiese resucitado, no serviría de nada para nosotros porque no transformaría nada en nuestras vidas. Seguiríamos sin esperanza de vida eterna, seguiríamos sin ser llamados hijos de Dios y seguiríamos peleados con Dios. Pero no, Jesús es el amor que transforma. Como hizo un sacrificio perfecto y siendo inocente de todo pecado, Él aún así sufrió el castigo de un pecador. Él resucitó con todo poder y toda gloria, y eso a nosotros nos trae esperanza de vida, porque por medio de su sacrificio nos justifica delante del Padre, y así por medio de él podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces el servicio de Jesús en la cruz fue perfecto, sí, porque todo lo transformó, transforma y seguirá transformando. Solo Jesús puede transformarnos y por eso podemos decir que solo el sacrificio del propio amor en la cruz hubiera transformado nuestras vidas. Solo el amor nos amó. Y Jesús nos transformó solo de vida, de muerte a vida para nosotros. Jesús transformó todo en nuestras vidas. Te transformó a ti y a mí. Somos nuevas criaturas en Él, ¿cierto? Él hizo que personas comunes y corrientes pudieran ser llamadas hijos de Dios. Él transformó un símbolo de tortura máxima, que es la cruz, en un símbolo de esperanza para aquellos que creen de victoria. Jesús todo lo transformó. Por eso Jesús es ese amor que transforma, que hace que un sacrificio valga la pena y se transforme, solo porque lo hizo en amor. Entonces, si juntamos los dos significados, servir, querer entregar y suplir una necesidad por el beneficio de otros, con el amor, que es Jesús, ¿cierto? Jesús es el amor, podemos entender que servir en amor es entregar a Jesús. Y quiero aquí rescatar una frase de William Booth, una persona que sirvió en amor de gran manera, que hizo varios proyectos sociales y que tenía esta visión de ayudar a las personas en todas sus necesidades, al igual que Jesús. Él dijo así: sacar a un hombre de su barrio, sanar su cuerpo, regalarle ropa decente, proveerle con una casa propia en el campo y dejarle morir e ir al infierno, verdaderamente no vale la pena. Esto solo repite las palabras de Pablo en 1 Corintios 13:3, de que de nada sirve que entregue mi cuerpo entero para ayudar a otros si no lo hago en amor, si no hablo de Jesús a esa persona. ¿De qué sirve de que nosotros ayudemos a una persona y le demos todo lo material si no le hablamos de lo principal, de lo espiritual, de la necesidad que ella tiene de tener salvación en Jesús, de hacerle saber que necesita tener paz con Dios y terminar esta guerra, de hacerle saber que puede tener una vida feliz, una vida santa delante de los ojos de Dios, de tener vida eterna, de que de nada sirve ayudar a alguien si no le vamos a entregar el amor, si no le vamos a entregar a Jesús. Entonces, servir en amor se trata de suplir todas las necesidades de un ser humano, siendo la espiritual la principal. El servir en amor es lo que hace nuestro servicio completo y eterno. Y bueno, aquí sí surge una pregunta, ¿cierto? Jesús nos sirvió en amor, Dios nos sirvió en amor. Y ahora, ¿quiénes deben seguir sirviendo en amor? ¿Quiénes deben seguir esta obra de salvación que Dios nos ha dado? ¿Quiénes deben seguir esto? Los que deben seguir este ejemplo somos nosotros, hijos de Dios, a quienes Dios ha llamado para seguir este ejemplo. Jesús nos dejó un ejemplo para que lo sigamos. Tenemos una tarea a cumplir con Él, tenemos una misión a cumplir. Jesús hizo todo ese sacrificio por nosotros. Él vino como bebé y creció para enseñarnos a cómo ser perfectos desde chiquititos hasta grandes. Jesús nos enseñó a servir en amor por medio de sus milagros, por algo, para que nosotros continuemos esta obra de servir en amor y así continuemos transformando el mundo, así como Jesús transformó ya el mundo. Jesús ya transformó el mundo, pero nosotros debemos seguir transformando el mundo, dando de estas buenas nuevas de Jesús y ayudando a las personas en todas las necesidades que tengan. ¿Cierto? ¿De qué sirve de que le predique de Jesús a alguien y diga que tiene que cambiar de vida y la dejo botada y no la ayudo nunca más? De nada sirve, debo ayudarla, debo seguir con ella y debo tener
compasión, debo ser sensible al contexto de esa persona. Como Ana, yo empiezo a servir en amor. Bueno, para servir en amor solo hace falta 3 cosas. Primero, debes ser una persona humilde, al igual que Jesús. Si no tienes humildad, si eres orgulloso, arrogante y solo te preocupas con tu mundo, con tus cosas y que las personas a ti te sirvan, o que tengas esa autoridad descrita en Marcos 10, cierto, de que las personas a ti te sirvan y tú seas autoritario y a ellas las impongas su poder, de nada sirve, no lograrás nunca servir en amor. Para servir en amor necesitas ser humilde, al igual que Jesús, ser siervo de todos. Necesitas parar de mirarte a ti y mirar a otros. Para servir en amor hace falta igual otra cosa, la compasión. ¿Cómo voy a darme cuenta de las necesidades que hay a mi alrededor si no las observo, si no miro? ¿Cierto? Es importante observar, mirar, darnos cuenta. Y la compasión va más allá de eso. Es conocer a la persona, conocer su contexto, entender sus problemas, sus aflicciones, lo que más le cuesta hacer. Es ver su día a día, ponerse en su lugar y tratar de sentir lo que ella siente, tratar de sentir lo que ella sufre. No me refiero que debes ayudar a alguien con depresión haciéndote depresivo para entenderla, no es eso. Me refiero que a sentarse con esa persona, hablarle o hacerle una videollamada, hablarle y tratar de entender su día, intentar entender qué cosas le hacen sentir así y así ser sensible a su necesidad, ser sensible a su situación actual. Esa es la compasión. La compasión nos ayudará a entender mejor la situación de esa persona y cómo suplirle la necesidad de Jesús que ella tiene. Y después de eso, actuar. Debes actuar. Es observar, sentir y actuar. Esos son los 3 pasos que Jesús siempre hacía. Al actuar, debes ser puntual. Debes entregarle a Jesús, tratar de ver cuál es la necesidad que esa persona tiene espiritual, a entregarle a Jesús, hablarle de la salvación que hay en él y ayudarle en las otras necesidades que tenga. Si ella está pasando hambre y le digas, Jesús es el pan de vida, chao. No es así que funciona. Debemos entregarle de Jesús y decir que Él es nuestro alimento y nuestro sustento, pero también ayudarlo con lo físico. Jesús siempre ayudó en todas las áreas. ¿Por qué nosotros no? Y quiero terminar aquí hablando de un ejemplo a seguir, Juan 13:15, porque ejemplo les he dado para que, así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. De esto se trata mi monografía de llamados para servir en amor y así seguir transformando el mundo. Dios nos llama a imitar a Jesús. Dios nos llama a nosotros cristianos a imitar el ejemplo de nuestro Señor y Salvador, a servir en amor y así, de esta manera, haciendo lo que Jesús hizo, vamos a lograr transformar el mundo. Bendiciones a todos. En la cruz se lavó todo lo que mi alma tanto cargó. Fuiste tú, mi Jesús, quien pagó el precio de mi perdón. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me